Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es con alegría, con la seguridad de que con Cristo nosotros podemos todas las cosas, que estamos empezando este show de la fe. Quiero invitar a los amigos que nos están viendo en cualquier lugar de Brasil, en cualquier lugar de Europa, de los Estados Unidos, en Florida, en donde estemos en vivo, a que sigan con nosotros. Este culto será una bendición. Vamos ahora a oír la buena palabra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita para las batallas espirituales. ¿Cómo necesitamos la santa palabra de Dios? Abran la Biblia ahora en la 1 Timoteo. Vamos a oír a Dios hablar, pues ya hablé demasiado. Me gusta el pueblo de Dios. Amén, Jesús. Es bueno mezclarse con el pueblo de Dios. Vamos a aprender unas lecciones que el Espíritu Santo colocó en el corazón del apóstol San Pablo, que le escribió a Timoteo. Cosas importantes. Es como si el Señor Dios hubiera mandado esas recomendaciones directamente para mí o para usted, para nosotros. Por eso aquí en 1 Timoteo 4, versículo número 15, nosotros veremos aquí explicaciones de Dios. Él dice así: a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que él había dicho aquí era un recado de Dios. Todos aquellos recados que Dios le da a usted, usted al leer la Biblia le llama la atención, oyendo la predicación le toca el corazón, o incluso en oración. Muchas veces Dios nos convence de cosas equivocadas cuando estamos orando, o nos aumenta la comprensión para cosas correctas cuando estamos orando. Esas cosas que Dios habla con nosotros deberíamos escribirlas y de vez en cuando leerlas nuevamente, porque cuando estamos, vamos a decir, tristes, arrasados, caídos interiormente, pensando que Dios no nos quiere, creyéndonos que la vida no tiene mucho sentido, y nosotros meditamos en esas cosas, la fe crece adentro nuestro, nos animamos en Cristo, y nosotros tenemos un fuego tremendo, porque lo que Dios dijo jamás va a ser cambiado. Cuando yo tenía 20 años, Él me convenció a desistir de mi sueño de ser médico para ser un predicador. Yo lo sentí de Dios. Algunas veces en la vida estaba medio confundido y me acordaba de aquello que Dios me dijo. No, Dios me llamó, Dios me dio el ministerio, Dios me dio su plan. Yo puedo ahora y debo hacer lo que Dios me llamó para hacer. ¿Qué pasaba? Me quedaba en un fuego tremendo. Eso me ayudaba mucho. Lo mismo le pasa a usted. Amén, Jesús. Por eso vean, ocúpate en estas cosas. Ocúpese. Póngalas en el corazón y recuérdelas. Cuando usted se ocupa de lo que Dios dice en la palabra, ¿qué pasa? Su conocimiento va aumentando. A veces pensamos que ya recibimos todo. No. Recibimos solo un poco. Cuando nosotros meditamos, Dios nos va diciendo, pero creo que Dios ya me dijo todo, ¿no? Dios no tiene límites. La revelación de Dios no tiene límites. La obra de Dios es demasiado grandiosa para que nuestra mente finita y pequeña la entienda en un abrir y cerrar de ojos. Lo que entendemos es una parte. Cuanto más meditamos, ponemos el corazón en aquello, hablamos con Dios al respecto,
y nos quedamos esperando, orando, esperando la unción de Dios. El Espíritu Santo nos va iluminando y vamos conociendo la anchura, la altura, la profundidad, la profundidad, la extensión. Vamos entendiendo el tamaño del plan de Dios para nuestra vida. Empiece a hacer eso. Doctor, un día tuve una experiencia con Dios. No deje que ella se vaya, ¿sí? Aprovéchela. Ponga su corazón en ella. Empiece a decir: Jesús, muéstrame qué es lo que tú querías hablarme. Déjame entender plenamente. Usted puede estar seguro de que lo que Dios le dijo, usted no entiende nada aún de lo que Dios tiene para revelarle a usted. Por eso dijo: ocúpate en estas cosas. Ah, doctor, yo soy una persona llamada para hacer la obra de Dios. Un día la voy a hacer. ¿Sabe cuándo la va a hacer? Nunca. En mi juventud llevé a un muchacho a Jesús, que fue una de las grandes obras que ya vi que Dios hizo. Ese muchacho, él era de otra religión, y yo hablaba con él y no había forma. Yo andaba en una casa de estudiantes, eso fue en 1968, evangelizando aquel grupo, en el tiempo que nuestro país tenía una dictadura muy fuerte. Y ese muchacho, allá solo había salvadores de la patria. Los jóvenes decían: nosotros tenemos que cambiar las estructuras sociales y otras cosas, pobrecitos, pasando hambre, pero llenos de ideas en la cabeza. Yo iba para allá solo para predicarles. Me hacía amigos, iba a la playa, paseábamos y siempre poniendo la palabra de Dios. Un día lo voy a llamar José. José, hoy quisiera que fueras conmigo. Tengo una reunión en la iglesia ya, es una iglesia bautista en Niterói. Y José fue conmigo. Llegamos y el pastor fue usado como yo nunca había visto a alguien ser usado. ¡Qué predicación! Y José fue iluminado. Cuando volvíamos íbamos al puerto para volver a la ciudad. Le dije: ¿qué tal, José? ¿Y vas a tomar la decisión de seguirlo a Jesús? Mira, me gustó el culto, pero nunca voy a dejar la Santa Iglesia Católica. Está bien. Por dentro yo decía: si Dios lo llama, hermano, usted deja cualquier cosa. Y me quedé quieto. Pasó aquella semana. Todos los días yo iba allá, charlaba con ellos, les daba una buena palabra. El domingo le dije: José, vamos a mi iglesia. Él dijo: vamos. Y nos sentamos en la galería. Yo nunca había hablado con mi pastor en la galería allá arriba. Yo nunca había hablado con mi pastor. Era un canadiense, lleno de la unción de Dios era él. Cuando terminó el culto, estaba con los ojos cerrados, orando, terminé. Oré un poquito más con los ojos cerrados. Cuando abrí los ojos, José desapareció. Ahora no viene más. No, él estaba en el púlpito abrazando a mi pastor. ¡Oh! Nunca más dejó a Jesús. Pero vean lo que pasa cuando una persona no se ocupa. Y él tiene una llamada linda. Era un muchacho que no tenía vergüenza, hablaba con todo el mundo y tal. Un día estábamos hablando, años después, y estaba predicando, Dios usándome bastante. Nos encontramos, le dije: José, ¿tú no vas a usar el don que Dios te dio? Sí. Pero cuando yo empiece no seré como esos pastores derrotados. ¿Ah, sí? Voy a tener una iglesia de 150,000 miembros. ¿Usted sabe cuándo va a tener eso? ¿Cuándo? Nunca. No se está ocupando de lo que Dios le dio a usted. Puede ser verdad que Dios le diga a alguien que va a tener una iglesia de 150,000 miembros, pero con el tiempo. La Biblia habla de los inicios humildes. Usted tiene que hacer lo que Dios le está mandando. Para llegar aquí, iba a la iglesia lleno de invitaciones y las iba dando en el autobús. Pero no quería llegar hasta aquí, no tenía ese propósito. Quería servir a Dios. Es el placer de servir a Dios. Teníamos un culto a las 2 de la tarde. Había por la mañana a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Yo salía como todo el mundo, a las 11 iba a almorzar y volvía a la calle e iba evangelizando solito. A los viejitos que tomaban sol en el invierno, allá en el centro, estaban allá. Permiso. Le daba una invitación y le decía, le daba al otro. Nadie sabía de eso. Por eso me ocupaba de lo que Dios me dio para hacer.
Yo era vendedor y pasaba por las calles. Había aquellos buzones. Yo, además de aplaudir para ofrecer, sacaba mi folletito y lo ponía en la caja del correo, lo ponía. Iba a la casa de alguien, tenía que bajarme del autobús. Había aquellos buzones y yo ponía los folletos. Por eso hacía la obra de Dios, tenía gusto en hacerla. Y otras cosas más que hacíamos. ¿Qué le estoy diciendo a usted? Yo me ocupaba en esas cosas. Por eso él dijo aquí, ocúpate en estas cosas. Pero hay cristianos que se están ocupando en cosas que Dios no le mandó. ¿Quieres saber de las novedades al respecto de tal persona? No, eso no le pertenece al que es de Dios. Si ella está en pecado, en problema, vamos a orar por ella. Pero no vamos a reunirnos para chismear al respecto de esa persona. Vamos a ocuparnos en qué, en la oración que Dios nos dio, en el ministerio, en hacer la voluntad de Dios. Si hacemos eso, Pablo dice así, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La gente va a ver que nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios, creciendo en sabiduría, estamos creciendo en la manera en que Dios nos usa. Pero quedarse de brazos cruzados. Pero el pastor no debería estar predicando tanto, el pastor debería hacer esto. Se canta mucho en la iglesia, se canta poco, el pueblo es ruidoso. El pueblo no es ruidoso. Dios no le mandó que sea fiscal. Vea lo que Dios quiere de usted, doctor. Él quiere que yo sea un intercesor. Ocúpese en la intercesión. Él quiere que yo sea un evangelizador. Ocúpese en la evangelización. Él quiere que yo sea obrero. Sea un obrero. De esos que el pastor nunca tiene que jalarle las orejas. Yo cuando fui obrero en la iglesia, el pastor nunca me llamó la atención. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto. ¿Qué más? Cuando haya, yo le digo, sí, Señor. Yo hacía mi parte. La hacía de manera que la estaba haciendo para Jesús. No había cómo y por qué. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Usted tiene que meditar en lo que Dios le ha dicho a usted y también ocuparse en esas cosas. Poner su fe a hacer lo que Dios manda. Así su progreso, su aprovechamiento, lo que hace Dios con usted, va a ser tan grande, lo va a transformar de tal manera que va a ser manifiesto a todas las personas. Todos van a ver que usted es de Dios. Aquel muchacho que está loco por conseguirse una noviecita para construir familia, la chica verá, ese muchacho es buena gente. Aquella joven que desea encontrar su mitad para construir familia, el muchacho verá que ella es buena gente. ¿Por qué? Porque su progreso, su aprovechamiento de lo que Dios le dio a ella va a ser manifiesto. No tenemos que desesperarnos. Las chicas no deben sonreírles a todos los muchachos, ni el muchacho a toda chica. Hay que dejar que Dios sabe hacer la obra. El secreto es meditar en lo que Dios le ha hablado a usted, porque Él lo ha hecho. Que usted se ocupe de ese ministerio que Él está dando. Con sus poses, con su capacidad, va a llegar el día en que Él se las va a aumentar a usted. Y lo que Él va a hacer en su vida será visto por todas las personas. Hasta para un empleo, un empresario de la iglesia va a ver. Aquel muchacho no es llamado para ser pastor, no es llamado para eso, pero él tiene una visión comercial. Y yo necesito esa persona. Es así que surgen las grandes oportunidades y que Dios abre las puertas. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Eduardo y Nilsa estaban casados hacía 10 años. La relación estable era constantemente afectada por los celos. Éramos una pareja que no tenía peleas, nada de eso, porque siempre intentamos conversar entre nosotros, pero por atrás había celos. Los celos de ella, que eran celos enfermizos. En verdad yo era muy celosa. Cualquier cosa era un motivo para que tuviera celos, incluso porque su manera de ser, él era muy juguetón y eso me dejaba muy celosa. Por más que yo hiciera para mostrarla a ella, para que ella tuviera confianza en mí, ella no la tenía. Y vino la consecuencia de esos celos,
que en verdad la persona se siente presa y pues acaba, como con los celos, se acaba traicionando, porque se desconfía tanto que acaban traicionando. Y Eduardo se interesó por otra mujer. Por eso me empecé a sentir atraído por otra persona. Me di cuenta que esa persona también se sentía atraída por mí, en mi empleo que yo tenía. Y eso hablábamos casi todos los días, ¿sí? Y aquella atracción fue creciendo, hasta que llegó un punto que le dije a ella y le dije que no podía más, que yo no la quería más y que yo me iba a separar de ella. Se me cayó el cielo, como si el cielo se me hubiera caído sobre la cabeza. Fui firme y le dije así: si quieres irte, vete. Pero si tú sales por aquella puerta, no regresas. Vine aquí, mi madre estaba llorando, estaban discutiendo, siempre preguntando qué pasa. Nada, me duele la cabeza. Siempre había alguna disculpa, nunca decía la verdad. Pero nos dábamos cuenta que no estaba normal, que no era normal. Ante esta situación, Eduardo y Nilsa le pidieron orientación a Dios. Y yo me arrodillé en mi cuarto y le dije a Dios: Dios, si tú estás en todo esto, tendré fuerzas para salir. Si tú no estás, yo no voy a salir. Fue una oración así, sincera. Yo le dije lo que estaba sintiendo a Dios. Y enseguida vinieron mis hijos. Pasó un tiempo, mis hijos vinieron, se pusieron a conversar conmigo. Y hablando con mis hijos, no tuve fuerzas para salir. Fue cuando vi que Dios no quería que yo saliera. Me arrodillé en mi cama y hablé con Dios. Le dije así: Señor, porque siempre sentí el llamado para ir a la iglesia, pero nunca había tomado una decisión. Me acuerdo que dije así: si el Jesús de los creyentes realmente funciona, Él va a restaurar mi casamiento. Hablé con Dios de esa manera y cuando decidimos frecuentar la iglesia, empezamos a hacer campañas, ¿sí? Y empezamos a ir juntos y empezamos a ver a Dios actuando. Y ya me empezó a decir que aquel sentimiento que Él tenía ya no le estaba más dominándolo, que él veía que ya se estaba alejando de aquel sentimiento. Fue cuando empezó nuestra libertación, ¿no? A partir de ese momento yo vi que realmente Dios existía. Aún yendo a la iglesia, llevaba un año en la iglesia, pero yo seguía fumando y no conseguía libertarme de ese vicio. Era algo así que yo tampoco conseguía. Hasta dejé de hacer varias cosas que la palabra prohibía, pero el cigarro no lo podía dejar. Empecé a ver el programa del pastor, ¿sí? Empecé a ver la forma de predicar, ¿sí? La manera que él predicaba. Aprendí a determinar en ese periodo. Yo me quedaba medio, pero es tan simple, ¿sí? Pero un día leyendo la palabra, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo Jesús y por eso no voy a fumar en mi vida. Ahí tomé la decisión de romper los cigarros que aún tenía, ¿sí? Rompí los cigarros y dije: en el nombre de Jesús no voy a fumar más. Me acordé que el doctor decía sí, que tenía que ser en el nombre de Jesús. Y yo dije: en el nombre de Jesús ya no voy a fumar más. De aquel día en adelante yo fui libertada del cigarro, no fumé más. Y empezamos a frecuentar la iglesia de la gracia. Hoy no hay explicación para decir: es totalmente una bendición, hacemos la obra los tres. Sabemos que Dios actúa en el casamiento de ellos y es una bendición, no hay que decir. Hoy hay solo maravillas. Hoy el casamiento es una bendición, gracias a Dios. Lo que yo digo, ella me cree, ella no me cuestiona. Y lo que faltaba antes en nuestro casamiento era eso. Era hablar con ella y ella que me creyera. Hoy Dios mudó nuestro casamiento. Nuestro casamiento es una bendición. Nuestra familia es una bendición, nuestros hijos, nuestro hogar es bendecido después que encontramos a Jesús de verdad. Gloria a Dios, gracias por la restauración, Jesús. Eduardo, ¿no? Eduardo, creo que déjeme hablar un poquito para usted y para todo el mundo. El error que Eduardo empezó a cometer, hay cristianos cometiéndolo. Un hombre no es amigo de otra mujer. Eso de quedarse hablando, saliendo juntos, terminará en algo malo. Él es casado, conversen normalmente, olvídese. Intimidad solo con la esposa. Secreto solo con la esposa y viceversa. No se quede hablando: pero es mi pastor, es el hermanito de la iglesia. No, hermano, todo bien, muy bien, Dios lo bendiga. Y se acabó, tiene que haber esa independencia, eso de quedarse hablando. Pasa después, uno no es fuerte, va contaminando al otro. Y si es casado, quédese al lado de su mujer. Si es casada, quédese al lado de su marido. Pero es mi amigo, no lo es. Es un golpe de Satanás. Después va a ocurrir cualquier cosa. ¿Qué es lo que acabó ocurriendo? Exactamente. Que no debería ocurrir. Exactamente eso, doctor. Y entonces usted decidió clamar a Dios.
Yo en esa época no éramos convertidos aún. Y había una hermana que nosotros íbamos mucho a la campaña y ella me dijo que debía orar a Dios como si le pidiera un padre. Y me acordé, me arrodillé y fui sincero con Dios. No conocíamos la palabra. En aquel momento usted abrió su corazón y Dios Me pudo bendijo. bendecirlo. Y Exactamente. usted, Nilsa, ¿qué tiene para decirnos? Hoy nuestro casamiento está bendecido, no tengo más celos. Eso ya no existe más dentro de mí. Sí, los celos como cualquier anormalidad son del diablo. Usted que es una señora celosa, olvide eso. Los celos nunca protegieron. Los celos son un poder que le da al diablo para que él intervenga en su vida. Cualquier anormalidad es de Satanás. Hoy se terminó todo eso. El sentimiento maligno desapareció. Hoy estamos haciendo la obra allí cerca de nuestra casa, ¿sí? Somos obreros de la casa del Señor y somos un ejemplo ¿Y el hijo para qué nuestros dice? hijos. Doctor, fue un cambio tremendo. ¡Qué bonito! Es bueno ver a los padres. Es maravilloso. ¿Eres hijo único o tienes hermanos? No, ellos son mis hermanos. Hay más. Ahora ella, ¿cuál es tu nombre? Kelly. Kelly. ¿Y el amiguito? Douglas. ¿Está todo bien en casa hoy? Ajá. ¿Ahora todo está bien, Kelly? Hoy sí. ¿Quién hizo eso? Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, Dios creó la enfermedad. Dios no puede haber creado lo que es malo. La Santa Biblia dice que de una fuente buena nos sale agua amarga y viceversa. Como Dios es amor, jamás crearía algo que nos lastimara, que nos haga sufrir. El pecado Dios no lo creó, el pecado produjo la enfermedad. Son reacciones que vienen a causa de aquellos simples actos, actos que el primer hombre hizo, decidió. Él quiso desobedecerlo a Dios y el resultado, la cuenta fue pesada. Pero hoy, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios puede intervenir, curar una enfermedad o librar a una persona del sufrimiento. Y no solo que puede, sino que el Señor Dios está haciendo eso. Vamos ahora a la segunda pregunta. Doctor, ¿qué piensa usted sobre las fiestas gospel? Fiestas gospel. Mire, yo oí poco sobre eso. Quiero decir lo siguiente, en todas las generaciones, yo ya tengo 50 y pocos años que sirvo a Jesús, 54 por lo menos, en todas las generaciones aparecen modas. Ahora la moda, en algunos lugares, es el de que no hay problema, que la juventud necesita esas cosas, no necesita nada. Me contaron que incluso en un lugar sacan las sillas, la gente se queda allí, y la gente va allá y hay unos así. No era solo el cigarro, era la hierba, fumando hierba, Dios mío. Creo que es así, la gente tiene que saber que somos de Dios. Malaquías 3:18 dice que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no. Y no es haciendo esas cosas que vamos a evangelizar la gente. Pienso que lo bueno es hablar francamente. Claro, si son solo alabanzas a Dios está bien. Se pasó al otro lado. Aléjese en el nombre de Jesús. En la década de los 70 surgió un movimiento en los Estados Unidos que se expandió por todo el mundo. Era una gente joven que decían que estaban evangelizando el mundo. No le voy a dar nombre a las cosas, que es malo, uno ofende a alguien cuando da nombres. Era un movimiento que no tenía nada que ver con el evangelio. Y uno de ellos llamaban niños que dicen que eran de Dios. Las niñas incluso se prostituían. Era algo serio. Y dicen que así evangelizaban al perdido. Eso nunca fue el evangelio, no tiene nada que ver. Es algo serio. Lo que yo le dije, usted puede investigar en internet, que ahí está. Y mientras vamos hablando de Jesús, vamos a abrir el corazón. Estoy casada hace un año, pero me siento muy frustrada. Antes del casamiento, mi esposo demostraba amar a Dios. Era un hombre responsable y me daba cariño y atención, pero hoy eso ya no ocurre. Él actúa como si aún fuera soltero, pues está desempleado y no sale para buscar empleo. Por eso, aunque no estamos realmente separados, él vive en la casa de su madre
y yo en la casa de mi abuela, porque no tenemos condiciones para mantenernos solos. Oro para que esta situación cambie y que mi esposo se convierta en un verdadero hombre de Dios para que seamos una familia de verdad. No quiero separarme, pero lamentablemente ya no consigo confiar en él. Por favor, deme alguna orientación. Creo que necesito una charla franca en la palabra de Dios. Usted dice que él actúa como soltero y no quiere buscar empleo. No, hay muchos solteros que trabajan y trabajan mucho. Tal vez sea una persona que está dejando que el espíritu de la irresponsabilidad se apodere de él. Pídale orientación a Dios, que Dios la va a orientar, pero actúe en la palabra, porque así usted no se va a frustrar de ninguna manera. Pónganse de pie, así hacemos la oración. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a ti a pedir por todas las personas que están, Padre mío, en tu presencia en este momento, por todo el mundo y en donde quiera que haya cualquier persona en necesidad y que está orando, creyendo, yo estoy pidiendo por ella. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, ven con tu poder sobre esas vidas. Cura a estas personas, libera a estas personas, transforma esas situaciones, actúa en esas vidas ahora, Padre. En el nombre del Señor Jesús, voy a usar ahora el poder que tú me has dado para eliminar toda fuerza maligna. En el nombre del Señor Jesús, yo detengo todos los espíritus de dolencia, de enfermedades, de perturbaciones, de sufrimiento que están alojados en esas personas y yo ordeno, salgan, váyanse ahora y no vuelvan nunca más en el nombre de Jesucristo. No volveré